Mecánica de fluidos. Empezaremos por la parte de estática. ¿Qué es un fluido? Un fluido es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas débiles y fuerzas que ejercen las paredes de un contenedor. Bajo esta definición, entonces vamos a considerar nosotros como fluidos a los líquidos y a los gases, que son pues básicamente las sustancias que van a poder fluir. Los sólidos no los vamos a poder clasificar entonces como un fluido por no cumplir la condición descrita anteriormente. Características de un fluido. Un fluido es una sustancia que no puede soportar ningún esfuerzo cortante sin moverse, o sea, sin fluir. Sustancia que puede fluir, sustancia que se adapta al recipiente que lo contiene. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se le somete a un esfuerzo cortante, sin importar lo pequeño que sea el esfuerzo aplicado. Bueno, en las características anteriores se mencionó mucho lo de esfuerzo cortante. ¿Qué es realmente un esfuerzo cortante? Bueno, un esfuerzo cortante se presenta cada vez que nosotros aplicamos una fuerza a una capa superior del fluido y esta provoca que empiece a desplazarse, generando una deformación en el fluido, como lo apreciamos en la figura. Se va creando un cierto ángulo de desplazamiento a la hora de que empieza a fluir esa sustancia. Para el análisis de la estática de fluidos o la hidroestática, intentamos tener claro una serie de conceptos que nos van a permitir poder generar ecuaciones que nos modelen estos fluidos. Bueno, el primer concepto que tenemos que tener claro es qué entenderemos por densidad. La densidad realmente lo que nos representa es cómo se distribuye en el espacio la masa. Por eso, pues vemos por acá que dice que se define como Como vemos, entonces un mismo cuerpo puede tener comportamientos diferentes dependiendo del fluido en el cual él esté sumergido. Como vemos, un huevo puede en agua pura irse prácticamente hasta el fondo, pero si esa agua contiene sal, vean que ya él va a flotar, mientras que pues si lo que contiene azúcar se va a encontrar posiblemente a mitad de profundidad. Otro concepto que es usual ver reportado para las sustancias como una de sus propiedades es la densidad relativa. Realmente la densidad relativa lo que representa la razón de dos densidades. La densidad de la sustancia en estudio entre la razón de la densidad de la sustancia de referencia. Por lo tanto, esto convierte a la densidad relativa en un valor adimensional, o sea, algo que no va a tener unidades. ¿Por qué se usa la densidad relativa? Bueno, porque es a veces mucho más fácil reportar un número que va a servir indistintamente del sistema de unidades que se esté empleando, que va a tener un mismo valor, y simplemente lo que hacemos es multiplicar esa densidad relativa por la densidad de la sustancia de referencia en el sistema en el que estemos trabajando. De ahí que entonces se prefiere trabajar con densidad relativa y no con densidad. La densidad relativa la podemos calcular matemáticamente haciendo la razón de la densidad de la sustancia en estudio entre la densidad de la sustancia de referencia. Esto también se le conoce como gravedad específica. La sustancia de referencia por lo general va a ser la densidad del agua 4 grados centígrados, que corresponde a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, es decir, 1 litro por kilogramo. En el caso de los gases, que es el otro fluido que estamos trabajando, se usa como referencia la densidad del aire, que es 1,29 kilogramos sobre metro cúbico, a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados. Otro parámetro que ocupamos definir es lo que entenderemos por presión. En física y en otras disciplinas afines, la presión es una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie.
y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. O sea, realmente lo que nos representa la presión es cómo se distribuye la fuerza sobre una superficie o sobre un área dada. Matemáticamente, la presión la vamos a determinar entonces como la razón de la fuerza por unidad de superficie, fuerza sobre área. Las unidades corresponden a newton sobre metro cuadrado. Al newton sobre metro cuadrado le damos el nombre de Pascal y lo representamos con la P mayúscula y la A, PA. Propiedades de la presión en un medio frío. La presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas las direcciones. Eso quiere decir que en un punto dado la presión va a ser la misma. Como observamos en esta figura, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, todos esos puntos, como están a un mismo nivel, van a tener exactamente la misma presión. Y en este caso podemos hablar de dos tipos de presiones: la presión absoluta o la presión manométrica. Propiedades de la presión en un medio frío. En un fluido en reposo, la fuerza de contacto que ejerce en el interior del fluido una parte de este sobre otra siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto, como se aprecia en la figura. Vean que la fuerza siempre va perpendicular hacia afuera, como la normal, igual que como ocurre con el vector área, que es perpendicular a la superficie. Una propiedad más que tienen estos fluidos es que la fuerza asociada a la presión en un fluido ordinario en reposo se dirige siempre hacia el exterior del fluido, por lo que debido al principio de acción-reacción, la tercera ley de Newton, resulta en una compresión para el fluido, jamás una atracción. Por último, tenemos que en los fluidos en reposo, un punto cualquiera de una masa de líquido está sometido a una presión que es función únicamente de la profundidad a la que se encuentra el punto. Por eso, como vemos en la figura al lado derecho, el punto A, que está al mismo nivel o a la misma profundidad que B y que C y que D, sin importar la forma que tenga la columna, esos puntos estarán a la misma presión como ocurre en la parte superior. Lo mismo sucede con los puntos E, F, G y H. Esos cuatro puntos también están a la misma presión. No así será la presión entre el punto A y el punto E, que ahí sí tendremos diferencia de presiones porque están a diferentes profundidades, a diferentes niveles de profundidad, por lo tanto tendremos diferentes presiones. Presión atmosférica. Bueno, hace un rato mencionamos que la presión estaba conformada, en este caso la absoluta, por un aporte llamado presión atmosférica más algo que hemos llamado presión manométrica. La que vimos en la lámina anterior, que dependía de la profundidad, a eso, como veremos más adelante, le llamaremos presión manométrica. Pero también existe toda la presión que se ejerce por la conformación de la atmósfera. Por eso hablamos de presión atmosférica también, y dice que la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera que rodea la Tierra, también conocida como presión barométrica, sobre todos los objetos que se hallan en contacto con ella. La presión atmosférica cambia con la altura sobre el nivel del mar y las condiciones atmosféricas. Vea que son dos factores que determinan esa presión atmosférica: la altura que estamos sobre el nivel del mar, pero también las condiciones de la atmósfera, como cuáles, bueno, temperatura, la velocidad del viento, composición, todo eso va a afectar. Para nuestros efectos, pues consideraremos básicamente solo como variaciones con respecto a la altura. Entonces vean que conforme vamos variando la altura, esa presión va a ir variando. ¿Por qué? Porque tenemos una columna de diferente tamaño que soportar, por lo tanto, vean que la presión que se tiene en la montañita tendrá que ser diferente a la presión atmosférica que tenemos a nivel del mar, digamos que eso no están las casitas en la parte inferior. Presión atmosférica normal o presión estándar. Entonces la presión atmosférica, que es a nivel del mar, se considera como 101,3 kilopascales, o sea 101.325 pascales.
Presión manométrica. Bueno, este es el otro término del cual mencionamos hace un rato, la presión manométrica, y dice que la presión manométrica es únicamente la presión o fuerza que ejerce un equipo como una bomba, un recipiente, una tubería, etcétera, sin considerar la fuerza que ejerce la atmósfera sobre el sistema en cuestión. Entonces vea que esto ya no se debe, en el caso de la presión manométrica, al aporte que hace la atmósfera, sino al aporte que hace la columna de fluido que tenemos que soportar. Esta presión manométrica entonces va a depender de esa columna de fluido que soportamos, y por eso la calculamos como la densidad del fluido manométrico, la gravedad y la altura. Bueno, aquí como apreciamos en las diferentes imágenes, tenemos valores diferentes de presión manométrica, diferentes niveles de las columnas de fluido. Dependiendo de ese fluido manométrico, así será la diferencia de niveles que tengamos. Si un fluido es muy pesado, pues la diferencia de niveles es mucho más grande, mucho menor, mientras que si es un fluido menos pesado es mucho mayor. Véalo en la imagen del lado izquierdo, en la columnita negra de mercurio. El mercurio es mucho más pesado, su densidad es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que la del agua es 1000 kilogramos. Entonces vea que la columna de agua, para medir la misma presión, es mucho mayor. Vean que lo que interesa es la diferencia que hay entre los niveles de esas columnas. Igual pues se aprecian en las imágenes del lado derecho. Presión absoluta. Bueno, ahora sí, ya hemos hablado de presión manométrica, de presión atmosférica. Si sumamos estas dos presiones, estaríamos hablando de lo que conocemos como presión absoluta. La presión absoluta es cero únicamente cuando no existe choque entre las moléculas, lo que indica que la proporción de moléculas en estado gaseoso o de la velocidad de la molécula es muy pequeña. Es la única razón para que podamos tener una presión absoluta de cero. A veces esa presión pues le conocemos con el nombre de vacío. Pero bueno, ahí está la presión absoluta. Vea que la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica, que sería de la línea inferior azul a la línea roja. Si sumamos de la roja a la amarilla, le estaríamos sumando presión manométrica. La suma de esas dos nos da la presión absoluta, como muestra la columna o flecha del lado izquierdo. Bueno, igual que como lo mencionamos hace un rato, puntos a un mismo nivel tienen la misma presión manométrica o misma presión absoluta. ¿Por qué? Pues porque la parte superior también va a estar a un mismo nivel para todos, siendo el mismo fluido. No importa la forma que tenga ese recipiente, esa presión va a ser la misma. Siempre va a ser la misma presión atmosférica en esos casos, en la parte superior. Entonces la presión absoluta corresponderá a esa presión externa, que es la presión atmosférica, más la presión manométrica. La presión absoluta corresponde siempre entonces a la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. En esta imagen vemos que, bueno, el nivel inferior, donde tenemos 0 bares, 0 bar, donde dice vacío, corresponde a una presión de 0. Toda la región gris corresponde a la presión atmosférica, y si le sumamos a esa región gris la región azul, tendríamos la presión absoluta, que es la flecha roja que está al lado izquierdo. Bueno, también podemos hablar de presión absoluta y no tenemos que llegar hasta la parte más alta, sino hasta el punto que corresponda. Siempre la suma de lo que tengamos de esas presiones. Si hablamos de presión diferencial, es entre dos puntos, no tomando como referencia el cero, sino cualquier otro punto. Entonces vea que puede ser dentro del ámbito de la región de presión atmosférica, tomar dos puntos y hacer esa diferencia. A eso le llamaremos presión diferencial. O puede ser un punto dentro de la parte de la presión atmosférica, uno en la parte de la presión absoluta. Hacemos la diferencia de esas dos presiones y a eso le llamamos presión diferencial. E incluso, como vemos en la tercera línea del centro, que tiene dos flechitas, puede ser en el lado de la región de presión manométrica. Ahora, si hablamos de presión relativa, vea que la presión relativa es tomando como cero el valor de la presión atmosférica. Ahí ponemos nuestro cero, entonces todo lo que esté de ahí para abajo van a ser presiones negativas, de ahí para arriba presiones positivas, y a eso es lo que llamamos presión relativa. Al lado derecho las flechas en color naranja. Bueno, ya hablamos de lo que
hemos definido como vacío y dice que son todas aquellas presiones menores a la presión atmosférica. El vacío también puede medirse con respecto al cero absoluto como una presión absoluta menor a la presión atmosférica. Entonces todas aquellas presiones por abajo de la presión atmosférica le llamaremos nosotros vacío. Realmente al valor de cero presión atmosférica será nuestro vacío. Instrumentos para medir la presión. Bueno, tenemos diferentes instrumentos. Los más comunes, el manómetro de Burton, que se usa mucho en la industria, en todo lo que sea para medir presiones de tanques de gas. También en la parte médica se usa mucho para medir la presión del oxígeno o de otros gases que se usen para los pacientes. Tenemos el manómetro en U al lado derecho, que es un tubo en forma de U que contiene algo que llamamos fluido manométrico. Por lo general ese fluido manométrico es mercurio porque tiene una alta densidad, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, pero en realidad cualquier fluido puede ser como fluido manométrico, puede usarse como fluido manométrico. El único requisito es que no reaccione químicamente con la sustancia a la cual se le quiere medir la presión, porque pues si no desaparece ese fluido manométrico, si reacciona químicamente. De los dos extremos que tiene, uno se conecta al recipiente que le quieramos medir la presión y el otro pues por lo general va a estar abierto a la atmósfera, de manera que podamos hacer entonces un cálculo de presión manométrica. Bueno, detrás del manómetro de Burton ya lo vamos a ver. Dentro de unas 2 o 3 láminas veremos qué es lo que tiene ahí. Pero bueno, dice que el manómetro de Burton es un instrumento mecánico de medición de presión que emplea como elemento sensible un tubo metálico curvo o torcido de sección transversal aplanada. Un extremo del tubo está cerrado y la presión que se va a medir se aplica por el otro extremo. O sea, el otro extremo, el que va a estar abierto, es el que se va a conectar al fluido al cual le queremos medir la presión o al ducto en el cual va ese fluido. A medida que la presión aumenta, el tubo tiende a adquirir una sección circular y enderezarse. O sea, el movimiento que haga este tubito en forma curva va a ser trasladado por medio de palancas a las agujas, que son las que nos marcan esa presión. Ahora aquí lo vemos en el lado derecho cómo trabaja. Vea que conforme el fluido va a entrar por la parte inferior va a ejercer una presión que lo que va a provocar es que se enderece ese tubito, ese signillo de pregunta, y por medio de esas palancas y esas cremalleras trasladamos ese movimiento que está haciendo él a la aguja y así podemos de alguna manera detectar la presión. Es necesario recordar que debe estar calibrado y que ese manómetro no se debe utilizar más allá de lo que él fue diseñado. Presiones más allá para lo que él está siendo reportado, en este caso no más allá de 70. No es cierto que si da 2 vueltas fueron 140, porque él ya no fue diseñado para trabajar, o por lo menos para interpretarse su movimiento más allá de ese valor de 70, que pueden ser pascales o las unidades que se estén reportando para ese manómetro. Este es el manómetro de Burton. El que mencionamos hace un rato, que es el tubo en forma de U o manómetro de U, dice que está formado por 2 tubos de vidrio doblados en forma de U, lleno parcialmente con un líquido de densidad conocida, que ese es el fluido manométrico. Columna líquida, esa que vemos en color azul, y lo que nos interesa pues es la diferencia que se da entre los niveles de esas columnas. Esa diferencia de niveles nos permite calcular la presión manométrica. Recuerden que la presión manométrica es la densidad de ese fluido manométrico por la gravedad, por esa diferencia de niveles que se está dando en las 2 columnas de ese manómetro en U. Otro instrumento más es el vacuómetro. Dice que es el instrumento que mide la presión por abajo de la presión atmosférica. O sea, este es para medir vacío, presiones absolutas negativas. Recuerden que nuestra referencia es el 0. Cuando no tenemos ni presión atmosférica ni presión manométrica, entonces hacia abajo nos marcará presiones negativas, y pues es igual que un manómetro de Burton, nada más que pues vea que en este caso, en lugar de expandirse el tubito, lo que va a hacer es contraerse, y por eso pues la aguja empieza al otro extremo. Vea que no empezó como en el anterior, que era del lado izquierdo. Aquí empieza del lado derecho y va caminando contra el reloj. Está el barómetro, que es pues para medir la presión atmosférica, una columna de mercurio
y que pues la atmósfera hace presión sobre ella, y en ese balance, en ese equilibrio que se da entre la columna y la parte de la atmósfera es lo que nos permite poder leer esa presión atmosférica. Bueno, en toda esta parte de estática de fluidos nos interesan dos principios que nos van a permitir poder estudiar el comportamiento, y recuerde que esa era nuestra propuesta al inicio. Primero, tener claro algunos parámetros como fue la densidad, la presión manométrica, presión atmosférica, presión absoluta, para luego poder llegar a las ecuaciones que nos van a permitir modelar ese comportamiento de los fluidos en reposo o la parte de estática. Y ese primer principio es el principio de Pascal. Dice el principio de Pascal: un cambio de presión aplicada a un fluido en un reposo dentro de un recipiente se transmite sin alteración a través de todo el fluido. ¿Qué es lo que dice eso? Bueno, que si usted le aplica un cambio de presión en un punto a un fluido confinado a un recipiente, ese cambio de presión se va a transmitir a todo el fluido que está contenido en ese recipiente y a las paredes del recipiente que lo contiene. Este principio de Pascal pues lo usamos a diario, prácticamente todos los días tenemos que ver con él, y vamos a ver por qué tenemos que ver con él, dónde es que lo aplicamos, y las imágenes pues hablan por sí solas. Vea que a la hora de sacar la pasta de dientes del tubo, lo que hacemos es aplicar una presión. Le ponemos un dedo sobre la superficie del tubo, presionamos, hacemos una fuerza, estamos generando entonces un cambio de presión, y como pues la tapa no está, por ahí se libera ese cambio de presión, permitiendo que entonces la pasta salga del tubillo de dientes. También en los procesos de frenado de los autos, vea que lo que hacemos es presionar un pistón, provocar entonces el movimiento de un fluido, y al final pues logramos transmitir toda esa fuerza hacia otro pistón que lo que hace es presionar la parte mecánica de los frenos. Matemática, ¿cómo vamos a expresar ese principio? Bueno, vean el principio de Pascal, un poco más de aplicaciones que tenemos por acá. Un gato hidráulico, esta que es muy usada desde que estamos niños, que es como nos aplican una vacuna, una inyección. Tenemos un pistón, hacemos una fuerza y permitimos que salga el fluido a través de una aguja y pueda ingresar. Realmente lo que se trata en el principio de Pascal es un juego entre fuerzas y áreas. Entonces a veces disminuimos el área para lograr una fuerza grande, o bien una fuerza pequeña jugada con una combinación de superficies logra tener como resultado al otro extremo una fuerza grande, como se ve en el gato hidráulico. Nosotros hacemos una fuerza pequeña de un lado y logramos magnificar esa fuerza y logramos entonces levantar un auto. El principio de Pascal fundamenta el funcionamiento de las genéricamente llamadas máquinas hidráulicas, como la prensa, el gato, los frenos, los pistones de los ascensores, las grúas, entre otras cosas. Y bueno, matemáticamente, ¿cómo se expresa? Bueno, hemos dicho que un cambio de presión aplicado a un lado de un fluido confinado en un recipiente se transmite íntegramente a todas las paredes del recipiente que lo contiene y al fluido. Entonces la presión que se aplicó en un punto A va a ser igual a la presión que se va a aplicar o se va a tener como resultado en un punto B. Por eso vemos que presión del lado A es igual a presión del lado B. La definición de presión que manejamos hace un rato, fuerza sobre área, y ahí es donde sacamos esa relación de las que mencionamos anteriormente, que es un juego entre fuerzas y áreas. Vea que si yo quiero que la fuerza del lado B sea una fuerza grande, pero que la fuerza que aplico en el lado A sea una fuerza pequeña, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente hacer que el área del lado A sea grande para que me lo amplifique, pero el área del lado B que sea una superficie pequeña. Si yo divido entre un número pequeño, lo que hago es amplificar. Cuando apretamos un chinche, vean que también tenemos como resultado la aplicación de ese principio de Pascal. Dice que la fuerza que el pulgar hace sobre la cabeza es igual a la que la punta del chinche ejerce sobre la pared. La gran superficie de la cabeza alivia la presión sobre el pulgar. La punta afilada permite que la presión sobre la pared alcance para poderla perforar y poder lograr pues meter el chinche.
Cuando caminamos pues sucede lo mismo, también hacemos una presión y por eso pues tenemos diferentes suelas en los zapatos dependiendo de las necesidades y de los requerimientos. Si la suela es grande, tiene una superficie grande, logramos disminuir el efecto de la presión. Si la suela es pequeña, si tiene una superficie pequeña, ese efecto de la presión va a ser entonces mucho mayor. Estaríamos dividiendo entre un número pequeño y lo que hacemos es entonces amplificar eso que hemos llamado presión. Cuando caminamos sobre un terreno blando debemos usar zapatos que cubran una mayor superficie de apoyo de tal manera que la presión sobre el piso sea la más pequeña posible, que es lo que estamos logrando, ¿no? Una superficie grande, un área grande nos hace una presión pequeña. Sería casi imposible para una mujer, inclusive las más livianas, caminar con tacones altos sobre la arena. ¿Por qué? Bueno, porque el tacón alto tiene una superficie muy pequeña, por lo tanto tiene una gran presión. ¿Y qué pasa si hacemos una gran presión sobre la superficie? Pues simplemente logramos atravesarla, ¿no? Se nos hundirían o se les hundirían los tacones en la arena. En esta imagen observamos diferentes tipos de superficies. Cuando las superficies son pequeñas, ven que hacemos entonces presiones grandes. Mientras que cuando las superficies son grandes, las presiones son pequeñas. Vea que los zapatos de suela ancha, igual que la llanta ancha, ejercen presiones bajas, mientras que cuando son muy finitas, la llanta, el zapato, el mismo zapato de tacón, como el que vemos al lado en rojo, esos ejercen una gran presión. Y esa es una de las razones por las cuales muchas veces cuando, como en los teatros de pisos de madera, no se permiten a las damas pues llevar tacones finos porque hacen una gran presión y eso provoca un daño en el piso, mientras que suelas más anchas, una mayor distribución de la fuerza, una menor presión, un menor daño a esa superficie. El otro principio del cual podemos trabajar o hablar en la parte de fluidos en reposo es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, muy importante en reposo porque estamos hablando de la parte estática, será empujado por una fuerza vertical ascendente igual al peso del volumen del fluido desplazado por dicho cuerpo. O sea, todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje o fuerza boyante igual al peso del fluido desalojado que va de abajo hacia arriba. Esa es la dirección que tendría la fuerza de empuje. Es esa fuerza que hemos experimentado cuando nos metemos a una piscina o cuando tratamos de meter un recipiente sobre una tina de agua. Hay una fuerza que nos dificulta el poder hacer esa acción y esa fuerza es lo que conocemos como empuje. Bueno, matemáticamente este empuje o fuerza boyante, que lo representamos con la E de empuje o la B de boyante o simplemente F sub B, corresponde entonces a la multiplicación de la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Vean que corresponde al volumen sumergido. El volumen sumergido y el volumen desplazado son iguales, por eso hablamos de volumen sumergido. Y así es como vamos a poder determinar entonces esa fuerza boyante. Muy importante, vea que no depende del tipo de sustancia que estamos sumergiendo, porque no es la densidad de ella la que vamos a utilizar en su cálculo, sino es la densidad del fluido. Y el volumen, eso sí, el volumen de. Bueno, la historia del principio de Arquímedes se relata con la corona del rey y dice que el rey Hierón II pidió a Arquímedes que verificara la autenticidad de su nueva corona de oro. El rey había entregado un lingote de oro puro a un orfebre y desconfiaba de si éste se había quedado con parte de ese oro. Entonces, bueno, le encarga a Arquímedes resolver ese problema y él, pues luego de muchos estudios, de estar pensando, logró encontrar la respuesta a cómo determinar si realmente era de oro, porque no podía destrozar la corona para saber si era de oro. Arquímedes no tenía del todo claro cómo demostrarlo y se pasaba el tiempo dándole vueltas al problema, pues obviamente no podía
fundir la corona, no la podía destrozar porque no era la idea, ¿no? La idea era colorar si esa corona era de oro. Dado que el agua es incompresible, es decir, no varía su densidad, al sumergir un cuerpo en ella, ésta debería desplazarse. ¿Cuánto? Pues fácil, la misma cantidad del volumen que se había sumergido en ella. O sea, si metemos la corona, el volumen de la corona es el volumen que vamos a poder desplazar. Y aquí es donde nos cuentan cómo mientras se daba un baño, Arquímedes llegó a su mente la solución al problema que le aquejaba, el problema que no lo dejaba estar tranquilo. Y como encontró la respuesta a cómo corroborar que era de oro, relata la historia que salió por las calles de Siracusa desnudo gritando Eureka, Eureka, que lo que significa es encontré la respuesta o lo encontré, lo encontré. ¿Cómo resuelve el problema Arquímedes? Bueno, muy fácil, tomó la corona del rey, tomó una cantidad igual a la de oro que había dado el rey para hacer esa corona, midió el volumen que desplazaban ambos cuerpos y así logró corroborar si la corona era realmente hecha de oro. Dice la historia que el rey había sido estafado, se había mezclado otro metal con el oro para poder hacer la corona y parte del oro que había entregado él pues se tomó para otros fines. Estrategias para resolver los ejercicios. Bueno, como en todos los ejercicios, lo primero que vamos a hacer es tratar de plasmar el enunciado en un diagrama, en un dibujito. Somos visuales. Entonces, ¿qué es parte de ese dibujito? Bueno, toda la información que podamos plasmar ahí, todas las fuerzas que estén presentes, algo similar a lo que hemos trabajado antes, como los diagramas de cuerpo libre. También vamos a revisar que se estén utilizando las unidades correctas, que sea congruente en las unidades, que para la superficie usemos metros cuadrados, para el volumen metros cúbicos, para la densidad kilogramos sobre metro cúbico, que la presión esté en pascales, no en atmósferas. Básicamente eso es parte de lo que tenemos que hacer, plasmar en un dibujo y ver unidades. Ese es nuestro primer paso para poder resolver un ejercicio. No debemos de confundir en el caso de las presiones lo que es presión absoluta con presión manométrica o densidad con peso específico o gravedad específica. No debemos de confundir densidad con presión. Debemos usar la presión absoluta cada vez que el programa nos indique que así se debe hacer. Si nos hablan de presión absoluta, entonces tomar en cuenta que esa presión absoluta se refiere a la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Debemos de, como igual, tener cuidado con las unidades, que estemos trabajando con las unidades correctas. En el caso de calcular una presión manométrica, bueno, que la densidad esté en kilogramos sobre metro cúbico, que la altura esté en metros, que la gravedad esté en metros sobre segundo cuadrado. Así nos garantizamos de que el producto de esas tres cosas nos dé pascales. Bueno, también la diferencia de presión entre dos puntos es proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad en el fluido. Entonces, nuevamente, vean que para calcular presión o diferencia de presiones, que es básicamente una presión manométrica, densidad del fluido por gravedad por altura. La densidad, pues recordar que siempre es masa entre volumen y que pues la presión también, esa diferencia de presiones que estamos hablando, esa presión 2 menos esa presión 1, podemos calcularla también como la razón de la fuerza sobre el área en el cual se está aplicando esa diferencia de presiones. En el caso del principio de Arquímedes, nuevamente tener claro que la fuerza boyante la vamos a poder determinar siempre como el peso del fluido desalojado. Y ese peso del fluido desalojado podemos calcularlo multiplicando la densidad de ese fluido por la gravedad por el volumen sumergido. O sea, el volumen que se ha desplazado. Bueno, parte de las estrategias para resolver ejercicios está también contemplar que el empuje depende tanto de la densidad como del volumen del fluido desalojado. No tiene ninguna relación con la masa o la densidad del objeto sumergido en el fluido. Entonces, para que tengamos esto en cuenta, si el objeto se encuentra
mente sumergido, el volumen del objeto y el fluido desalojado son iguales. Este hecho puede aprovecharse para determinar el empuje en esos casos. Para un objeto que está flotando en el fluido, el empuje debe ser igual al peso del objeto. Esto significa que el peso del objeto debe ser igual al peso del fluido desalojado. Por consiguiente, podemos plantear que ambos pesos son iguales, o sea, el peso y la fuerza de empuje. El peso del objeto lo podemos calcular como masa de ese objeto por la gravedad, y la fuerza de empuje, como lo mencionamos hace unos minutos, densidad del fluido, volumen sumergido, que es el volumen del fluido desalojado, por gravedad. Entonces podemos igualar la densidad del objeto por el volumen del objeto, que eso nos daría la masa del objeto, y eso va a ser igual a la densidad del fluido por el volumen del fluido. Entonces de ahí podemos despejar el volumen del objeto, o la densidad del objeto, o el volumen del fluido. Vea que ambos volúmenes son diferentes. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está totalmente sumergido, está parcialmente sumergido. Por eso el volumen del objeto y el volumen del fluido son diferentes. Entonces se hace esa salvedad, esa aclaración, para que no pensemos de que son iguales.